Did you discover it or did you find out? Hello Global Family, I am Rosa León and you are in my channel to learn Second Language Easy MPC. Vamos a hablar hoy sobre los temidos phrasal verbs. Mucha gente me ha preguntado por los phrasal verbs, diciéndome que no los entienden, que están muy preocupados, que les han dicho que... Ay, por favor, como profesor de lenguas usted no puede infundirle a sus alumnos un temor excesivo acerca de las cosas. Decirle y hacerles entender que hay que prestar atención, sí, que hay que practicar, por supuesto, que hay que estudiar, sí, que hay que esforzarse, que hay cosas más difíciles y cosas más sencillas que otras. Totalmente de acuerdo. Por supuesto, eso es en todas las asignaturas, eso es en todas las cosas que aprendemos en la vida. Unas se nos hacen más difíciles y otras se nos hacen más fáciles. Pero infundir temor, infundir miedo por algo, no debe ser. Y yo voy a pasar ahorita a explicarles de la manera más sencilla que puedo lo que son los phrasal verbs, de tal manera que ustedes simplemente a través de este video, de ponerlo en práctica, practicarlo, todo es asunto de práctica y de conocerlos un poco mejor para quitarle el miedo, para quitarle esa parte como que, los phrasal verbs, no. Aprender a entenderlos y a conocerlos un poco mejor desde su origen les puede ayudar junto con la práctica a dominarlos. Así que vamos a hablar rápidamente de lo que son los phrasal verbs. Y de paso decidí hacerlo aquí porque así nos sentimos como que un poco más energéticos, con la buena vibra del medio ambiente y además entender que no tiene por qué ser tan difícil. ¿Es facilísimo? No lo es. Lo que se necesita es práctica, aprenderlos y entenderlos. Así que comencemos ya de una vez. ¿Qué son los phrasal verbs? Bueno, los phrasal verbs son verbos en inglés que están compuestos por un verbo más una preposición. Mírenlo allí. Tiene un verbo y tiene una preposición. Es decir, que todos los verbos que aprendemos en inglés, verbos como escribir, como leer, write, to read, verbos en inglés, se convierten y son phrasal verbs cuando ese verbo está acompañado de una preposición o está acompañado de una partícula adverbial. Ay, pero ¿qué es eso y cómo se come? Pues le voy a dar un ejemplo. Un verbo solo, write. To write, ese es el infinitivo de ese verbo, ¿verdad? Escribir, tan simple como eso. Escribir, el arte de tomar un lápiz, un bolígrafo, lo que sea, y usted plasmar algo por escrito, eso es to write, escribir, ese es el verbo. ¿Cómo ese verbo se convierte en un phrasal verb? Cuando yo les digo, por ejemplo, a usted ahorita que está viendo este video, tome notas. Mira, por favor, toma notas de lo que te voy a decir ahora. Yo le digo, write down this. Lo estoy cambiando. Write down this. Escribe, anota esto. En español lo pudiéramos decir así. Yo le estoy agregando al verbo write, le estoy agregando la partícula, le estoy agregando la preposición down, que significa abajo. Si yo uso ese down de otra manera, I am down. O sea, estoy como de ánimo bajo. Tiene un significado diferente. Si alguien me pregunta, where are you going? I am going downstairs. Voy abajo, voy hacia abajo, voy a bajar, downstairs. Tiene otro significado, pero cuando se lo estoy agregando al simple y sencillo verbo de escribir, write down, estoy hablando de una acción informal de escribir. Otro ejemplo, imagínense que yo estoy aquí arriba y hay alguien abajo y le pido que me traiga un lápiz. Y esa persona yo sé que va a subir y le digo que me traiga un lápiz. Entonces yo le digo, can you please bring up a pencil? Bring up a pencil. Bring, el verbo to bring es traer. Eso es el verbo. Pero lo convierto en un phrasal verb cuando le agrego la preposición up, que ahora es arriba. O sea que me suba un lápiz. Entonces muy diferente cuando yo diga, I am up. Estoy arriba, let's go up, vamos arriba, eso es arriba, pero cuando se lo estoy agregando el verbo to bring up, estoy pidiendo que me traigan, que me suban el lápiz. Les dije ya formalmente que el phrasal verb, gramaticalmente hablando, está formado por un verbo formal como to write
y una preposición o una partícula adverbial, como en el caso down, write down, ¿correcto? Pero ¿de dónde viene eso? ¿Qué es en realidad el phrasal verb y cuál es su origen? Déjame explicártelo ahora y lo vas a entender mejor y lo vas a apreciar un poco mejor al phrasal verb. El phrasal verb, en conclusión, es la versión informal de un verbo formal. Sí, es la versión informal de algo que es formal. Les doy el ejemplo, el verbo to write que hablamos anteriormente, escribir, ese es el verbo formal. Y write down, cuando está el verbo con la preposición down, es la parte informal del verbo. Significa lo mismo, pero de una forma informal. Por ejemplo, make, to make. Ese verbo to make es hacer, crear. El to make en inglés es más como hacer, pero con las manos. Como cuando estás creando, estás organizando algo. I am making this. Entonces yo lo estoy creando, lo estoy haciendo. Eso es el verbo to make. Si nosotros le agregamos el up, la preposición up, ¿qué queda? Make up. Y todos sabemos que make up es un sustantivo que significa maquillaje, ¿correcto? Make up. I am wearing makeup. Estoy usando maquillaje, estoy maquillada. Dependiendo del país en donde se hable español, pues estoy llevando maquillaje, estoy maquillada, llevo maquillaje. Muy bien, correcto, eso es make up. Pero si ustedes observan, make es el verbo formal y up es la preposición, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos allí? Exacto, tenemos un phrasal verb. Es la versión informal del verbo formal to make. Correcto, lo agarraron muy bien. Entonces el verbo formal es to make y el verbo informal es make up. Entonces yo puedo utilizar make up para decir que ha hecho algo, que he creado algo correctamente. Sí, sí. Usted puede decir, oh, my daughter is making up that. Mi hija está creando eso, está haciendo eso. Making up. I make up. I made up. ¿Me explico? Ese es un phrasal verb porque le agregué la preposición up y lo convertí, lo pasé de formal a informal. Bien, ¿de dónde vienen esos phrasal verbs? ¿Por qué en inglés? Oh my gosh, porque en inglés tenemos verbos formales y verbos informales que no tenemos en español. Bueno, eso viene y aquí les voy a dejar el videíto arriba que lo expliqué hace poco en las diferencias entre el inglés británico y el inglés americano. Epa, no le vamos a echar la culpa a nadie, ¿ok? Hay diferencia entre el inglés británico y el inglés americano. Muy bien, esto no tiene nada que ver con el inglés americano, esto tiene que ver con el inglés británico. En ese video les conté, por ejemplo, que el inglés americano es el inglés original porque el inglés británico se modificó precisamente en Inglaterra y en Londres se hablaba un inglés más culto. Porque viene de un... no voy a seguir contando. Vean el video por qué en Londres se habla un inglés más culto y cuál es esa diferencia, cómo es posible que el inglés americano sea el inglés original. Pero en ese mismo video también les dije de algo que sucedió entre el francés y otras lenguas que se mezclaron con el inglés. Bueno, eso sucedió después de la invasión de los normandos. ¿Qué va a pasar después de la invasión de los normandos? Una sola cosa más les voy a agregar y revisen lo demás allí, pero que es importante para los phrasal verbs. Se crearon dos tipos de inglés, sí. Un inglés más formal que se hablaba en la corte con el rey, los cortesanos y toda la burocracia que había alrededor del rey, hablaban un inglés más formal. Allí, de allí son los verbos en inglés formales. ¿Y qué pasó? Que habían otras personas que no estaban dentro de la corte, que habían llegado por causa de la invasión y también habían sido invadidos. Esa gente se quedó con otro inglés, un inglés que se llamó inglés informal. Y de allí vienen los phrasal verbs. Entonces, mientras alguien estaba diciendo en la corte, estaba utilizando el verbo write de manera formal o el verbo bring de manera formal, en los otros grupos que no pertenecen a la corte estaban diciendo write down, estaban diciendo make up. Ellos colocaron y formaron esos verbos que eran formales, que eran del inglés clásico formal lucido. Ellos los transformaron, muchos de esos verbos, en lo que hoy conocemos como los phrasal verbs. Por eso los phrasal verbs son la versión informal de los verbos formales, como por ejemplo find out. Find out es un verbo, es informal, es un phrasal verb que nació de estos grupos. Ahora bien, si usted es hispanoparlante como yo,
Para nosotros se nos hace mucho más fácil aprender los verbos formales que los verbos informales, porque no hemos aprendido como lengua materna eso. Para nosotros se nos hace mucho más sencillo aprender los verbos formales en vez de estar agregando a los verbos formales preposiciones o participios adverbiales. Se nos hace más fácil, sí, pero se nos hace imposible, no. ¿Qué es lo que hay que hacer? Usted ya lo sabe. Ve este video todas las veces que lo necesite para entender lo que le estoy explicando. Ya incluso conoce el origen. Muchos de los americanos y los británicos, los ingleses, no saben de dónde vienen esos phrasal verbs. Ellos solamente lo usan porque lo aprendieron como lengua materna. Usted ahora ya sabe de dónde vienen y cómo puede usarlos. Así que lo único que tiene que hacer es practicarlos. He preparado para ustedes listas de esos verbos. No me voy a poner aquí a hacer este video muchísimo más largo enumerándole una cantidad de verbos. Ya le di varios ejemplos, una cantidad de phrasal verbs que usted puede usar. No. Lo que vamos a hacer es que yo se los voy a colocar aquí, le voy a colocar una lista, después de que yo me despida ahorita, les voy a colocar una lista para que ustedes vean algunos de esos phrasal verbs. ¿Cómo es el verbo formal? ¿Cuál es el phrasal verb? Y cuál es el significado, de tal manera que usted comience a utilizarlo. Pero adicionalmente a eso, si te quedas hasta el final de este video y colocas la palabra clave que voy a dar en algún momento del final de este video, te voy a enviar vía correo electrónico otras listas más con phrasal verbs. ¿Qué tal? Lo único que tienes que hacer es darle like al video, comentar y comentar con la palabra que te estoy dejando como palabra clave. En algún momento te voy a decir cuál es la palabra clave y cuando te diga la palabra clave, tú comentas con esa palabra clave y me mandas un correo electrónico, que inmediatamente en el correo electrónico yo te voy a enviar este material. ¿Está claro? Por favor, no dejes de comentar y no dejes de revisar este video. Ya lo sabes. Ok, ya viste la pequeña lista que te dejé con los phrasal verbs, ¿correcto? Ya sabes que tengo más para ti. Y ya entendiste que son los phrasal verbs y ya sabes, no hay que tenerles tanto miedo. No le tengas tanto miedo, no le tengas tanto miedo. Lo único que hay que hacer es practicar, tan sencillo como esto, practicar. Es difícil, sí, pero solamente practica. Muchísimas gracias por estar aquí. Si estás suscrito, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y si no le estás suscrito, what are you waiting for? ¿Qué estás esperando? Mira, esto es gratis. Es dinámico, es educativo, es cultural. Hoy no solamente aprendiste cómo utilizar los phrasal verbs, aprendiste sobre sus orígenes y sobre detalles históricos, ¿correcto? Eso es lo que hacemos en este canal, porque en este canal pensamos que la lengua es más que un idioma, que la lengua es cultura, que la lengua es historia, que la lengua es geografía, que la lengua son valores, que la lengua son muchas cosas que puedes aprender. Así que quédate aquí conmigo para que sigamos aprendiendo. Y por favor, comparte este video para que más gente venga a interactuar con nosotros en nuestras clases, para que más gente conozca sobre todos estos detalles culturales, históricos, geográficos, valores, idiomas. Comparte, por favor, no te lo quedes, compártelo. Y ya sabes que si no estás suscrito, te puedes suscribir aquí, sencillito, y a lo mejor puedes mirar después de que terminemos aquí, puedes mirar este video, te puede gustar, ¿ok? Este video también te puede gustar, te puede ayudar, y recuerda revisar el video que te dejé arriba, y la palabra clave es aprende inglés, que tú puedes. Adiós, que estén bien.